Hola a todos, y qué capítulo increíble el de ayer, por Dios, qué revelación poderosa la que tuvimos en este séptimo capítulo de Westworld llamado Trompe l'œil, que es, no sé pronunciarlo en francés, es un término en francés que se refiere a una técnica de pintura y se llama el ojo engañado o engañar al ojo. Y consiste en que una pintura parezca tridimensional, crear la ilusión de lo tridimensional. Y creo que esto se refiere a lo que pasa un poco con Bernard, a lo que logra Ford con Bernard, hacernos creer que un personaje es tridimensional cuando en realidad se trata de otra cosa. Pero ya vamos a ir a eso, empecemos por el principio, por Bernard despertando, y esto ya nos da una pista. Bernard despierta como las vimos despertar a los autómatas de Westworld. Ya lo vimos en Dolores, lo vimos en Maeve, que los capítulos empiezan con ellos despertando y nos muestran un flashback de su experiencia con su hijo, y después él despierta y se va a trabajar en Westworld. Y tiene una escena interesante con Héctor, que lo está programando, está haciendo una entrevista a estas que les hace a los autómatas, y le hace ver unas fotos a Héctor, unas fotos que muestran un tren bala, una ciudad, como escenas de la actualidad, para ver si recibe una respuesta de él. Y Héctor dice que no, que esas no reconoce esas imágenes y no le provocan nada, así que él comprueba que el autómata está funcionando bien, porque tiene esa parte bloqueada y no reacciona ante signos de que hay un mundo por afuera de Westworld. Elsie todavía no aparece, y después nos vamos a Teresa en una escena muy interesante y muy importante que nos revela qué estuvo pasando entre Westworld y Delos, qué era esto del espionaje corporativo que estábamos viendo. Y era ni más ni menos que una movida de Delos para obtener los datos de programación, la inteligencia artificial creada por Ford y Arnold. Porque ¿qué pasa? En realidad Delos no está interesado en el parque Westworld. Esto lo dice Hale, se lo cuenta a Teresa. No están interesados en Westworld, están interesados en lo que hay detrás, en esta información, estos códigos que crean una conciencia artificial. Pero Ford tiene esos códigos, tiene toda esa creación bien guardada. No largó nada, no hizo copias, la tiene él. Así que él es esencial. Por eso siguen teniendo Westworld y por eso siguen en contacto con Ford. Pero ya es hora de desplazarlo y de buscar la manera de hacerse con esos datos. Así que deciden generar lo que llama Hale un sacrificio de sangre. ¿Qué hacen? Agarran a Clementine, uno de los anfitriones de Westworld, y lo reprograman para generar una malfunción ficticia, digamos. Lo reprograman para que sea violenta en una exhibición que hacen con Ford y Bernard, para mostrar que los reveries, estos recuerdos que son en realidad información que los autómatas tienen de su programación anterior y que se revelan en sueños, son peligrosos. Originalmente Ford los dejó porque le daban un aspecto más humano, más impredecible a los autómatas, pero quieren demostrar que esto es peligroso, así que reprograman a Clementine para que se ponga violenta en contra de un autómata que es violento con ella. O sea, que ella recuerda esa violencia y la transforma en resentimiento. Esto dicen, que los reveries, los recuerdos, generan resentimiento y respuestas no programadas violentas en los autómatas, y quieren demostrar que esto es un error tanto de Ford como de Bernard. Ahí mismo despiden a Bernard y Ford no hace nada, lo cual nos deja preguntándonos por qué, porque después de todo es idea de Ford esto de los reveries, pero Ford se queda ahí y Bernard se retira. Vamos un poquito, ya vamos a volver con Bernard, que es el personaje más importante de este capítulo, pero vamos a hablar un poco de Will y Dolores, que se están escapando en un tren junto con el lazo después de haber abandonado a Logan en Pariah, y tienen una conversación muy interesante que termina en un momento íntimo bastante intenso, en la cual Will le cuenta a Dolores que él tiene una prometida, la hermana de Logan, que se llama Juliet, que vive en el mundo real, obviamente, pero después se termina como entregando a ese momento íntimo con Dolores, y le dice: mi vida es una mentira, yo estoy fingiendo todo el tiempo, este lugar saca lo auténtico de mí y quiero empezar a experimentar lo auténtico. O sea, vemos que Will, por más que sea un humano, ¿no?, un huésped en Westworld, también tiene esto de que es un autómata a su manera. Tanto Dolores como Will están buscando vivir en el momento, dejar un pasado de mentiras atrás, de engañarse a sí mismo y vivir algo que es una ficción, así que están en el mismo camino por razones distintas. Tienen como una noche íntima, y al día siguiente vemos que Dolores hace un dibujo de un paisaje que se le ocurrió. Ella usualmente copia lo que ve, hace pinturas de paisajes, pero tuvo un paisaje en su mente, soñó con un lugar y puso este sueño en un dibujo. Es un paisaje de un cañón con un río.
En ese momento son atacados por una emboscada de los confederados y logran escapar principalmente porque después hay un ataque de la Nación Fantasma, esta tribu salvaje que domina esos páramos, y logran escapar. Y se encuentran con el lugar que soñó Dolores. Ese lugar que ella dibujó se lo encuentran en Westworld y deciden quedarse ahí. Will y Dolores se separan del lazo y se quedan ahí. ¿Qué es este lugar y qué es este sueño? ¿Y qué es esta conversación que tuvieron ellos? Muchas teorías empiezan a surgir. ¿Será la entrada al laberinto? ¿Dolores tendrá la respuesta a esto del laberinto? Y aparece esto de las teorías que ya apareció en realidad, pero en esta conversación se ve más claramente, de las líneas temporales distintas y que el hombre de negro por ahí es Will. Por las palabras que él usa, que Westworld saca lo auténtico de él, que quiere encontrarle un sentido al juego, que quiere llegar hasta el final. Así que quizás sí estemos hablando de dos líneas de tiempo paralelas en las cuales el hombre de negro ya es Will, pasado el tiempo, y la historia de Will nos cuenta el origen de este huésped tan extraño que tiene Westworld. Pero volvamos a Bernard, que es el personaje importante de este capítulo. Bernard enfrenta a Teresa después y le dice que todo lo que sucedió con Clementine, él sabe que es una mentira, que la reprogramaron para hacer quedar mal a él y a Ford, pero que en realidad tienen razón, que los Reveries son peligrosos. Porque, y acá hay una teoría de la conciencia bastante interesante, la memoria más la improvisación genera un cambio de comportamiento en los autómatas, hace que se desvíen de su comportamiento programado. Esto de combinar la improvisación que se las dan para que ellos puedan reaccionar a distintas situaciones con los huéspedes, le sumás memoria y ahí generás un problema, generás respuestas no condicionadas, conciencia. Esto se lo dice Bernard y Teresa también a su vez le cuenta toda la conversación con Hale, los planes que tiene, lo que busca Delos, y Bernard decide llevarla al sector 17, a la cabaña donde Ford tiene a su familia, esta familia de autómatas que los tenía como recluidos en un sector no explorado o no habitado todavía, y ahí Teresa descubre como un centro de mantenimiento remoto de autómatas. Y acá tenemos una pistita nueva. Teresa encuentra la puerta y Bernard dice, ¿qué puerta? Como que no la ve. Y ahí de nuevo decimos, esto es raro, él por ahí no está programado para ver estas cosas. Y cuando exploran este centro de mantenimiento, que es donde Ford mantiene a sus autómatas, esta familia de autómatas, Teresa encuentra los planos de Bernard. De ahí vemos que él es un autómata también. Y tenemos la prueba definitiva cuando Bernard reacciona como reaccionó Héctor al principio del capítulo. Cuando Teresa le muestra los planos, Bernard dice, esto no me despierta nada, yo no entiendo qué es esto. Y ahí nos damos cuenta que es un autómata. Y como si no nos hubiese quedado claro, aparece Ford en ese momento y lo confirma. Ford aparece de la nada, sabe todo lo que estuvo hablando, usa las palabras sacrificio de sangre, como si hubiese escuchado la conversación entre Hale y Teresa. Realmente Ford parece ser un dios en Westworld, parece estar en todos lados y saberlo todo. Y está muy bien preparado para oponerse a aquellos que quieren desplazarlo. Nos rompe el corazón ver que Bernard es en realidad un autómata, uno de los personajes más lindos, digamos, de la serie, un tipo compasivo, que tenía curiosidad respecto a lo que estaba pasando con los autómatas, pero a la vez también parecía responsable, a pesar de que Teresa había cortado con él y que es una mujer bastante fría y que lo trata mal a veces, él siempre quiso ser honesto con ella, como que era uno de los personajes con más valores de una serie bastante oscura y de repente es un androide, así que nos dejaron sin este personaje que era como un abanderado, por lo menos mío, o sea, me gustaba mucho este personaje y esta revelación me dolió un poco, pero me pareció súper interesante. Bernard la mata a Teresa, esto cruzamos una línea muy pesada, por órdenes de Ford, obviamente. Y comienza oficialmente la guerra entre Delos y Ford. Vamos a ver si se descubre el cadáver de esta mujer, no lo creo. Desapareció Elsie también, no aparece en el capítulo. En un momento dicen que está de vacaciones. Vamos a ver qué pasó con ella, por ahí es otra desaparecida. Pero la apuesta se subió considerablemente. Ya empieza a correr sangre. Ford está decidido a no dejar su lugar y no revelar su información. Ya sabemos lo que busca Delos. Y hay una guerra fría que acaba de explotar un poquito con esta revelación de Bernard y con la muerte de Teresa. Y para cerrar te comento un poco qué pasó con Maeve, porque es interesante también. Maeve vuelve al centro de mantenimiento de autómatas y le pide a los chicos, a Félix
y a Silvestre que la lleven a buscarla a Clementine, porque ella estuvo cuando se la llevaron de Westworld. Y ve cómo le hacen una lobotomía y la sacan de circulación y termina por decidirse, yo me voy, dice, yo me voy a ir de acá. Por supuesto, tanto Félix como Silvestre le dicen que esto es imposible, pero ella dice, yo me voy a ir y ustedes me van a ayudar porque si no les voy a matar. Y dice una frase muy interesante, dice, ¿ustedes cuántas veces murieron? Porque yo morí un montón de veces, soy una experta en eso. Y esto es importante porque, claro, acaban de crear criaturas, o sea, en Westworld se crearon autómatas que mueren constantemente y que le pierden el miedo a la muerte. Y los humanos lo tenemos, eso es un arma que ellos tienen para usar en nuestra contra. Así que ahora que Maeve despierta y ya no le tema a la muerte, no le tiene miedo a nada, quiere huir y va a hacer que estos dos personajes la ayuden a escapar. Vamos a ver cómo se las arreglan con eso. Así que solo resta esperar una semana al capítulo 8 a ver cómo sigue esta historia apasionante que nos acaba de dar un vuelco muy interesante que es Westworld. Nos vemos la próxima.